Domingo 18 de febrero. Hermanos, es un privilegio una vez más el poder unirnos en la meditación de las lecturas de la bendita palabra de Dios. Mire, llegamos ya al primer domingo de Cuaresma, ¿verdad? Estamos ya en este tiempo especial de Cuaresma, en el cual pues nos vamos preparando para vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Un saludo en la distancia. El Evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato del Evangelio que hoy hemos leído, en el orden de actividades y de acontecimientos en el ministerio público del Señor Jesús, corresponde inmediatamente después del bautismo del Señor por Juan el Bautista en el río Jordán. Recordemos cómo en el momento del bautismo, dice la palabra que el Espíritu Santo bajó, descendió como en forma como de paloma sobre el Señor Jesús. Pero en ese momento se escuchó una voz muy especial del Padre que decía: tú eres mi Hijo, en quien tengo puestas mis complacencias. Esa voz, ese mensaje era directamente para el Señor Jesús. Él lo escuchó, pero ahora se dispone a iniciar su ministerio. Y es interesante cómo se nos dice que fue el Espíritu Santo, recordemos que lo recibió en su llenura, ¿verdad? En el bautismo. El Espíritu Santo ahora impulsa al Señor Jesús a retirarse al desierto, donde permanecería 40 días, pero donde sería tentado por Satanás. Ahora, recordemos que fue Dios mismo que le dijo: tú eres mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Y sobre ese mensaje es que el Señor Jesús ahora va a ir a meditar al desierto para poder entender el ser Hijo de Dios y obviamente el cumplir el ministerio, cumplir la misión que Dios mismo le había encomendado. Por esa razón es que vamos a ver que las tentaciones, que aunque San Marcos no nos la describe, pero sí nos la presenta el Evangelio de Mateo, vamos a ver que Mateo nos dice que fueron 3 tentaciones. La primera, que fue por el tema de la comida, cuando le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Luego, notemos cómo el diablo le está queriendo poner dudas sobre lo que él había escuchado, porque él escuchó de Dios que le dijo: tú eres mi Hijo, en quien tengo puestas mis complacencias. Pero ahora viene el diablo y le dice: si en verdad eres. Ahora, aquí creo que entonces es donde podemos ver nosotros, donde se nos dice que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto. Dice que él lo impulsó para que Jesús fuera al desierto, donde permanecería 40 días y donde sería tentado por Satanás. Primero, hermano, creo que es importante que podamos nosotros entender
¿Cuál es la diferencia entre la tentación y la prueba? Muchas personas confunden, ¿verdad?, las tentaciones con las pruebas. Y obviamente a las tentaciones le llaman pruebas y a las pruebas le llaman tentaciones. Pero son dos cosas diferentes. Primero puedo recordarle que la tentación viene del enemigo y busca siempre destruir a una persona. Ahora, Dios no tienta a nadie. Dios prueba a su pueblo. Y la prueba lo que busca es fortalecernos en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios. Entonces recuerde, la tentación viene del diablo, la prueba viene de Dios. Pero de esa manera es como nosotros podemos entender y obviamente con la ayuda del Señor pues salir avante, ¿verdad? Salir pues gananciosos, salir victoriosos de toda prueba y obviamente de toda tentación. Ahora veamos cómo Jesús fue tentado y eso nos enseña pues que en verdad el Señor es, como vamos a ver más adelante, es verdaderamente misericordioso porque Él nos entiende porque Él fue tentado. Y cuando nosotros caemos en tentación o cuando estamos siendo tentados, el Señor es quien perfectamente nos entiende. Pero notemos que el texto nos dice que fue el Espíritu Santo el que impulsó. De hecho, el Evangelio de Mateo dice el que obligó a Jesús a ir al desierto para que fuera tentado. Y aquí es donde surge la pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo lo lleva para que sea tentado? ¿Verdad? Porque recordemos que nosotros hasta pedimos en el Padre Nuestro cuando le decimos, Señor, no nos dejes caer en tentación. Y estamos llamados a huir de la tentación, no a enfrentarla. Pero vemos cómo el Señor, obviamente ahora el Espíritu Santo lo está llevando, lo está poniendo, como diríamos nosotros, lo está poniendo ahí en el lugar para que sea tentado. Pero ¿por qué razón? Y hay varias razones, hermanos. Le voy a mencionar unas cuantas por razón del tiempo. Pero la primera razón es que así como el pueblo de Israel fue probado en el desierto, así como el pueblo de Israel fue tentado, ¿verdad? Así el Señor sería tentado para demostrar que Él es un verdadero israelita. Pero una segunda razón es que recordemos que Jesús es el nuevo Adán. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos desarrolla este tema cuando nos dice que el primer Adán, cuando fue tentado, sucumbió ante la tentación, ¿verdad? Y sabemos lo que sucedió. El libro del Génesis nos lo describe. Pero ahora viene el Señor Jesús y Él es el nuevo Adán. Y si el viejo Adán fracasó en la tentación, el nuevo Adán saldría victorioso. Por esa razón es que era necesario que el Señor fuera tentado para poder demostrar que Él puede vencer toda tentación. Pero una tercera razón nos la da la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 17, cuando nos dice que era necesario que Él fuera tentado, así como nosotros somos tentados, para que de esta manera, dice la carta a los Hebreos, el Señor se convirtiera en nuestro mediador. Lo que ya le decía, el Señor pues ha estado expuesto a tentaciones y Él sabe, hermano, lo que implica estar en ese momento, en esa circunstancia. Pero si Él lo sabe, Él también entonces puede entender a aquel que esté pasando por conflictos, por tentaciones, por debilidades, y Él obviamente puede ayudar a quien le pida ayuda. Otra razón, y es la última que le puedo dar, es porque así como Jesús es el único que ha permanecido fiel ante la tentación, se convierte así en el modelo de todos los creyentes
cuando son tentados. O sea, esto nos hace ver que si el Señor que fue tentado, Él superó la tentación, ¿verdad? O sea, Él no sucumbió ante la tentación. Hermano, ahora el Señor es el modelo de todos los creyentes para poder demostrar que sí se puede vencer la tentación. O sea, para demostrar en verdad que sí es posible. Pero vea, esto es interesante porque hay personas, hermanos, que ante la tentación ellos caen. Y cuando usted les pregunta, ¿pero por qué lo hizo? Y dicen ellos, no pude resistirme a la tentación. O la salida más fácil, ¿verdad? Soy humano y los seres humanos somos débiles. Pero notemos que Jesús era muy hombre, era muy humano y estuvo expuesto a las peores tentaciones. Pero también el Señor verdaderamente salió victorioso. Y por ello es que Él es ese modelo a seguir. Cuando estemos siendo tentados, recordemos que es el Señor quien también fue tentado. Y Él permaneció fiel al Padre. Él fue fuerte, no cayó, no sucumbió. Y como Él no cayó, ahora Él se convierte en nuestro modelo a seguir. Ahora se nos dice entonces que permaneció en el desierto 40 días. Pero aunque Marcos muy escuetamente nos habla de esas tentaciones, sabemos que esas tentaciones fueron verdaderamente fuertes, pero que necesitó el Señor, ¿verdad?, de cómo el Espíritu Santo lo fortaleciera para poder salir adelante. Ahora, hermano, esto creo que ya es la clave para nosotros, porque así como el Señor necesitó el obrar del Espíritu para poder él salir victorioso ante sus tentaciones o ante las tentaciones, hoy puedo recordarle que ese Espíritu también mora en nosotros. Y ese Espíritu está aquí para fortalecernos ante cualquier tentación. Pero también es importante que estemos nosotros en constante búsqueda de Dios, para que la tentación, para que el conflicto, la debilidad no pueda sumergirnos en ese mundo de dolor y podamos caer, sino más bien para que estemos firmes con el Señor. Luego el Evangelio va a continuar y de una manera muy corta, muy escueta nos va a decir de que el Señor se dispuso a iniciar su ministerio después de esos días que estuvo en el desierto. Pero hubo una señal, la que le indicó a Jesús que ya era el momento, y fue el arresto de Juan el Bautista. Fue Herodes el que metió a la cárcel a Juan el Bautista, de donde pues ya lo van a sacar decapitado, ¿verdad? Pero ahora el Señor se da cuenta que Juan está ahora en la cárcel y que es el momento para iniciar. Y por eso dice que se retiró a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Y les decía a aquellas personas, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios ya está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Notemos, hermanos, cómo el Señor ahora está ya anunciando, porque dice que se retiró a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. Esto es importante, lo explicábamos hace como 2 semanas, porque el pueblo de Israel conocía la palabra evangelio, pero sabía que el término evangelio era un término romano y que Herodes, o en este caso el imperio a través del César Augusto, utilizaba para poder dar algún anuncio. Pero ellos le llamaban el Evangelio del César o el Evangelio de Tiberio,
¿verdad? Ya que era César Tiberio el que estaba en ese momento como faraón o como emperador. Pero ahora el Señor viene con la misma palabra evangelio, pero ya no es el evangelio del imperio, ya no es el evangelio del emperador, ahora es el evangelio del reino de Dios. O sea, ese evangelio que trae verdaderamente promesas, que trae esa palabra, esa salvación. Pero veamos cómo el Señor, que lo está anunciando, exhorta a las personas y le dice: se ha cumplido el tiempo. Ahora, ¿a qué tiempo se refería Jesús? Obviamente, hermano, al tiempo de las profecías, al tiempo de las promesas de Dios para enviar a su Hijo Jesucristo. Fue en aquel tiempo, y obviamente Jesús apareció en ese momento para dar a entender y a mostrar al Padre. Así, hermanos, hoy el tiempo se sigue cumpliendo y debemos nosotros de aprovechar los tiempos para poder hacer la obra de Dios. Pero les dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Fíjese, hermano, que el tema del reino de Dios es un tema bien interesante, ya que muchos teólogos todavía están analizando en qué momento inició el reino de Dios aquí en la tierra. Unos dicen que inició con el ministerio de Juan el Bautista. Otros dicen que inició con el ministerio del Señor Jesús. Otros dicen que inició en la encarnación. Otros dicen que inició a través de los profetas, etc. Pero aunque no se ponen de acuerdo en qué momento inició, hoy el Evangelio dice que Jesús andaba anunciando, o sea, ya era una realidad el reino de Dios. Pero vea, aunque el tema del reino de Dios es bien amplio, Jesús explicó o manifestó o presentó el reino de diversas maneras, pero aunque lo hizo de diversas maneras, no dio un concepto. Por eso el tema del reino de Dios es un tema bien amplio, que vamos a encontrar tanta información sobre ese tema. Y algo rápidamente que puedo explicarle es que el reino de Dios siempre tiene señales, el reino de Dios siempre tiene enseñanzas, el reino de Dios siempre tiene manifestaciones. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros abramos el corazón y, recibiendo la predicación de la palabra, pueda llegar y ser una realidad el reino de Dios en nuestras vidas, para que ese reino comience a dar fruto, comience a manifestarse en nuestras vidas. Pero también hay algo que el Señor exhortaba al pueblo y que es importante que de igual manera nosotros lo hagamos, porque el Señor decía: el tiempo está cerca, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea, claramente está diciendo el Señor que el reino de Dios ya estaba ahí, pero que para ser parte de ese reino había que arrepentirse y creer en el Evangelio. Esto es importante, fíjese, porque el arrepentimiento es básico, es clave en la comunión con Dios. Yo le puedo animar entonces para que haya verdaderamente un verdadero arrepentimiento, para que haya en usted un deseo de dejar atrás ya el pecado y de seguir y glorificar a Cristo. Por eso, hoy podemos nosotros reconocer que debemos de arrepentirnos, debemos de creer, para que de esa manera el reino de Dios sea una realidad en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.